Vamos a dar inicio, ¿verdad?, al consejo, a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Bienvenidos todos. También le damos la bienvenida para los que van a ver este video, este mensaje, la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos 4:35. Evangelio de Marcos 4:35. Vamos a leer algo que pasó allí, hermanos. Algo que aconteció. Usted sabe que aún el Señor dando una orden, siempre va a haber oposición. Aún el Señor dándonos la orden que nos congreguemos, como también decía mi hermano, siempre va a haber oposición. Y aquí el Señor le da una orden a sus discípulos. Y mire usted lo que sucedió en esa orden que el Señor le dio. Y cuando los discípulos ejecutaron esa orden, obedecieron esa orden. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie por reverencia a la palabra. Vamos a leer del 35 al 41. Mire qué dice acá. Dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo el Señor: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar. Mire, Dios hablándole al mar, el Señor: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Puede tomar su lugar? Aquí sucedió algo, hermanos, que el Señor, usted sabe que estamos aquí reunidos, congregados en el nombre de Cristo Jesús, porque es un mandamiento de Dios. No es ocurrencia del pastor, no es ocurrencia humana, no es ocurrencia de ningún hombre, sino que es un mandamiento del Señor, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de reunirnos, porque aquí el Señor envía su bendición, aquí el Señor envía su palabra, aquí envía su consejo el Señor, para que usted y yo, oyendo la palabra de Dios, recibiendo el mensaje de Dios, la fe suya, la fe mía aumente, que cuando usted y yo salgamos a la calle, salgamos allá afuera a hacer lo que Dios manda en su palabra, hermano, no cualquier cosa nos amedrente, no cualquier cosa nos vuelva a retroceder a donde nosotros estábamos antes. Aquí el Señor les dio una orden a sus discípulos, que ellos era que subieran a la barca y pasar a la otra ribera. ¿Por qué? Porque el plan del Señor era que la palabra se regara por todo Israel, por todo el pueblo, porque usted sabe que el Señor vino a los suyos. El Señor vino a su pueblo, a Israel. Y usted sabe, el Señor empezó, cuando el Señor fue ungido, empezó a predicar, a enseñar, a sanar, a liberar, a resucitar. Todo vino a hacer el Señor, hermano, con el propósito que la gente reconociera que el que estaba en medio de ellos era el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Sin embargo, acá el Señor les dice: vamos a la otra ribera. Mientras ellos iban a la otra ribera, al otro lado del mar, ¿qué sucedió? Se levantó un gran viento, una gran tempestad. Pero mire algo que a mí me llama mucho la atención. Yo no sé si a usted le llama la atención eso. ¿Qué sucedió con el Señor? ¿Qué pasó con el Señor? Dice que Él subió a un lugar
ahí alto de la barca. ¿Y qué pasó? El Señor se durmió. El Señor no iba haciéndose el dormido. El Señor verdaderamente se durmió. ¿Por qué cree usted que se durmió el Señor? Porque el Señor, ¿cuántos saben que el Señor, y lo hemos estado hablando, trabajaba haciendo la obra del Padre? El Señor trabajaba, hermano, haciendo la voluntad del Padre. Sin embargo, el Señor aprovechó ese tiempo que los discípulos iban a ir en la barca. Aprovechó el tiempo el Señor de tomarse un descanso, o como decimos, una siesta, y el Señor se durmió. Sin embargo, en esa trayectoria, ¿verdad? Que cuando los discípulos iban en esa barca, dice que lo que acabamos de leer, se levantaron vientos contrarios, tempestades, aún estando el Señor allí en esa barca. ¿Y qué sucedió? ¿A cuántos se levantan vientos contrarios cuando usted dispone de su corazón venir a buscar a Jehová su Dios? ¿A cuántos de nosotros y los que nos ven se levanta oposición para venir a buscar al Señor, para venir a su casa, para venir a la iglesia? ¿Cuántos vientos, hermano? Fíjense que la Biblia habla de esos vientos. Hay vientos, dice, la Biblia le llama vientos de doctrinas erróneas. Usted sabe que usted tal vez está preparando o alistando para venir a la casa de Dios. Y de repente, ¿verdad? Llega visita, llega esto, lo llaman. Y usted, ¿para qué ir a la iglesia? Mejor entre 8 días. ¿Usted cree que esa doctrina es buena? ¿Es la de Dios o es la del enemigo? Porque con el hecho que le están diciendo a usted, mira, no vayas hoy. Mejor entre 8 días, 15 días, un mes. ¿Qué quiere? ¿Es una doctrina? Esa es una doctrina ya, hermano. Porque los vientos, la Biblia habla más adelante que son los vientos de doctrina, erróneos, errantes, que van en contra de los mandamientos de Dios. ¿Qué tal si el Señor te estaba esperando a ti o a mí o a cualquiera de nosotros esa noche o esa tarde para bendecirte, y viene ese viento y te dice no vayas? ¿Qué cree usted? ¿Quién pierde allí? ¿Será que pierde Dios, pierde el pastor, pierde alguien en la congregación, o es el que uno mismo pierde por no recibir esa bendición? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vengan esos vientos contrarios? Porque déjenme decirles que aún haciendo la voluntad de Dios, aún ejecutando la orden de Dios, se va a levantar las tinieblas, hermano. Se va a levantar el diablo con todo lo que tiene, para que usted y yo no busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Se va a levantar el enemigo, porque al diablo, hermano, es una espina en el carcañal cuando tú y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, para alabarle, para glorificarlo, para entregarnos en espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor, hermano, viendo esa actitud, viendo ese corazón humilde, ese corazón de carne, hermano, el Señor desborde su bendición y vida eterna sobre tu vida y sobre los tuyos. Sin embargo, es un clavo en el callo del diablo, hermano, cuando tú y yo buscamos a Dios. Pero cuando mira a un pueblo, o a un grupo, o a un cristiano, o cristianos que no buscan a Dios, el diablo se despreocupa. El diablo se despreocupa porque él sabe que ahí va a estar, no va a avanzar. Como decía el ministro, ahí lo tiene el diablo, espaldas planas. Ahí va a estar, hermano. Pero cuando usted y yo le empezamos a buscar, empezamos a hacer la voluntad de Dios, empezamos, como hemos estado hablando, a practicar los mandamientos, hermano, el enemigo se levanta, hermano. El enemigo se levanta contra usted. Pero no tenga miedo, no se preocupe, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está allá afuera, hermano. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuánto le dan? Den un aplauso al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque aún
buscando o haciendo la voluntad de Dios, se va a levantar tempestades, vientos contrarios en contra del pueblo del Señor. Sin embargo, Dios está con usted o Dios está con nosotros. Porque ¿de qué nos sirve, hermano, que nosotros nos quedemos o nos volvamos atrás? Fíjense que un profeta de Dios, un ministro de Dios, es más, lleva su nombre en el Antiguo Testamento, llamado Jonás. Cuando Dios le da una orden, ve a Nínive, porque ha subido la maldad a mi presencia, y predícales que de aquí a 40 días, si no se arrepienten, no se vuelven a mí, los voy a destruir, dijo Dios. Hermanos, pregunta: si Dios ejecuta una orden para destruir un país, una nación, ¿quién cree usted que va a detener la orden de Dios? Pero si el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere ejecutar una orden contra nosotros, contra el pueblo de Dios, Dios es poderoso para detenerlo, hermano. Porque estamos agradando a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si Dios extiende su mano contra ti, contra mí, contra nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos del Todopoderoso, hermano? ¿Quién? Ninguno, hermanos. No hay nadie, ni nunca lo va a haber. Porque cuando Jonás, Dios le da la orden a Jonás, ve a Nínive, Jonás lo que hizo, le llevó la contraria a Dios. ¿Sabe qué hizo Jonás? En lugar de ir para el sur, se fue para el norte. Dijo, no, a Nínive. ¿Sabe qué hizo él? De inmediato compró un boleto y se fue a Tarsis. Subió un barco y se fue. Ese barco empezó, hermano, a tomar su ruta en el mar. ¿Qué cree usted? A la mitad del camino, qué sé yo, empezaron a levantarse grandes vientos, tormentas. Un barco grande, hermano, capacitado para soportar tormentas, hermano, a la mitad del mar. Sin embargo, el capitán de ese barco se dio cuenta que la marea se iba agitando más y más y más, a tal grado que dice que todos salieron, los que iban en ese barco, y empezaron cada uno a clamar a sus dioses. Y en lugar de que el mar se calmara, el mar empezó a agitarse más, hermano. ¿Cuántos han leído Jonás capítulo 1? Cada uno empezó a clamar a sus dioses. Pero cuando vio el capitán en la lista de todos los pasajeros que iban allí, se dio cuenta que hacía falta uno. Jonás, profeta de Dios. Pongámosle apellido, profeta de Dios. Falta uno, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está Jonás? ¿Dónde está ese? Pues ahí está dormido. Jonás bien dormido ahí, hermanos. ¿Y sabe qué hizo el capitán? Vayan a despertar a ese dormilón. Y lo despertaron y lo trajeron. Mira, dijo el capitán, ya hemos clamado por cada uno, ya clamó por su Dios. De madera, de palo, que nada son vanidades. Y no ha pasado nada, todo lo contrario, se han empeorado. Y tú le dijo, ¿quién eres? ¿De qué nación eres? Lo que pasa es que yo soy profeta de Dios. Cuando les dijo eso, hermano, Jonás al capitán y a todos, temblaron. Porque ellos, a pesar de que clamaron a sus dioses que nada son, cuando oyeron quién era el Dios de Jonás, el Dios de los hebreos, hermanos, y Dios de nosotros, temblaron, hermanos. Ya sabemos por qué está entonces esta tormenta. Ya sabemos por qué esta situación. ¿Sabe qué sucedió? Tuvo que Jonás, hermanos. No, dijo, aquí el problema soy yo, dijo. ¿Y qué hizo Jonás? Usted ya sabe la historia, ¿no? Vámonos a tirarlo a la mitad del mar. Y Dios dice en la escritura, Jonás 1, que ya tenía preparado un gran pez para que se lo tragara. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Que lo trague el pez o que nos libre Dios en medio de la tormenta haciendo su voluntad? ¿Qué prefiere usted? ¿Qué preferimos nosotros? Y usted sabe, Jonás, ¿dónde terminó, hermano? En el vientre de un gran pez.
¿dónde queremos terminar nosotros? ¿Sabe qué dice la Escritura? Vale más el final del negocio que el principio. El principio de Jonás empezó bien, pero su final terminó ahí en un animal, hermano. Pero ¿qué voy con todo esto? Que Jonás, en lugar de hacer la voluntad de Dios, le llevó la contraria a Dios. ¿Sabe usted, mis amados hermanos, que cuando tú y yo le llevamos la contraria a Dios y nos empiezan a levantarse tormentas, nosotros somos bien listos? Ay, el diablo, no, ¿qué tal si es Dios agitando ahí tu cama donde estás para que reacciones? ¿Ah? Nosotros empezamos a temblar y el diablo, no, hermano, por cuanto nosotros le estamos llevando la contraria, Dios nos empieza a levantar esa tormenta en nuestras vidas, hermano. Ya sea en tu casa, en el trabajo, donde quiera que andes. Vienen miedos, preocupaciones, inquietudes, a temblar, hermano. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, sí se va a levantar vientos contrarios para el pueblo del Señor. Y no importa, ¿sabe por qué permite el Señor que se levanten vientos contrarios cuando estamos agradándole o cuando vamos en pos de Cristo Jesús? Para que usted y yo nos demos cuenta que Dios el Todopoderoso está a favor nuestro. ¿Cómo vamos a darnos cuenta, hermanos, que Dios está con nosotros? Si no pasa nada, no sucede nada. Pero si se levanta esa gran tormenta, que a fuerza humana, que a voluntad humana, que a la capacidad del hombre no puede hacer absolutamente nada, nada de nada, entonces va a actuar Dios, el Dios de los cielos, el Dios de los hebreos y el Dios nuestro, hermano, a favor de nosotros. Solo que va a actuar en el momento de Él, en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, hermano. No en el tiempo nuestro, pero Dios va a actuar tarde o temprano a favor, obrando para la vida, a favor de cada uno de nosotros. Si estamos agradándole al Señor. ¿Cuántos tuvieron oposición para venir a la casa de Dios? Déjenme decirle, yo creo que todos tuvimos oposición. Tenemos oposición. ¿Cuántos vienen, están 2, 3, 4 horas ya, hermano, por venir a la iglesia? ¿Sabes? Se levanta oposición. Te empiezan a venir recuerdos, te empiezan a venir tantas cosas, hermano, que lo quiera uno apagar, lo quiera uno detener. ¿Sabe de qué me estaba recordando yo? Lo que dice en Eclesiastés, el último capítulo. Dice que ni las muchas aguas podrán ahogar o apagar el amor que le tenemos a Dios. Cantar de los Cantares 8:7. Ni las muchas aguas podrán apagar el amor que le tenemos a Dios. Usted sabe que los grandes problemas que le pasa al pueblo de Dios muchas veces apaga el amor que le tenemos al Señor. ¿Cuántos hemos tenido problemas buscando a Dios? Yo creo que todos nosotros, problemas fuertes, hermano, muy, muy fuertes. ¿Sabe qué dijo Job? Mano, a mí me gusta hablar de Job. ¿Sabe qué dijo Job? Aunque me mates, en ti esperará mi alma. Qué tremendo, hermano. ¿Escuchó eso? Aunque me mates, dijo Job, en ti voy a esperar, oh Jehová. En ti voy a esperar, Señor. ¿Cuántos están esperando en el Señor? ¿O usted ya se desesperó? Ya no aguanto esa agua, ya el agua ya no le llega al cuello, ya solo los ojos tiene ahí pelados por fuera, ¿no? Puro aquellos 4 ojos que están allá, que se ven en los ríos de uno allá en ese país. Todos los ojitos sacan ahí. No sé cómo, aquí no he visto eso, hermano. Ahí hay unos animalitos, unos peces son. No sé en su país usted, pero ahí en Guatemala le llaman 4 ojos. Esos peces solo los ojitos, hermano, los sacan en el río. A ver, raros es. Así, muchos están así, solo los ojitos. Pero ¿sabe qué? Si Dios está con nosotros, va a hacer que esas aguas mengüen, hermano. Mengüen.
para que esté allí en el momento preciso, en el momento que usted y yo ya no podemos hacer nada. Miremos la gloria del Señor, siempre y cuando estemos agradándole al Señor. Otro ejemplo, hermano, de las aguas que se agitaron. ¿Cuántos saben que Dios le dijo a Noé: prepárame un arca, porque voy a acabar con todo ser vivo sobre la faz de la tierra? Y usted sabe que Noé recibió instrucciones de Dios. ¿Cuántos saben que Noé recibió las instrucciones de Dios? ¿Qué medida, qué alto, qué ancho, de cuántos niveles hizo la barca? ¿Cuántos han leído el proyecto que hizo Noé con la instrucción? ¿De cuántos niveles era la barca o el arca? ¿De cuántos era? 1, 2,5, 3,5. No sabe, dice la hermana. Era de 3 niveles. Era de 3 niveles. ¿En qué nivel está usted, hermano? ¿O en qué nivel estamos cada uno de nosotros? El que está en tercer nivel no tan fácil se va a ahogar, hermano. El que está en segundo nivel tal vez le llegue a la rodilla. Que esté en primer nivel, ¿me entiende? Pero ¿sabe qué? Cuando vinieron todas esas grandes aguas, hermanos, que inundó toda la tierra, ¿sabe qué pasó? Esa barca empezó a levantarse, empezó a flotar. ¿Cuántos han visto un río impetuoso, un río cuando se crece, cuando llueve? Va tan violento que todo a su paso lo va destruyendo, hermano. Yo lo vi allá en mi país, aquí no lo he visto, pero hermano, va destruyendo todo a su paso. ¿Cómo cree usted que esa barca, por qué cree usted que no se destruyó? ¿Cree usted porque no hizo un gran trabajo? Sí, hizo todo lo que Dios le mandó. Pero ¿quién mantuvo para que esa barca o esa arca no se destruyera, no se hiciera pedazos, hermano? ¿Quién cree usted que lo mantuvo firme, mantuvo a flote, mantuvo compacta esa arca, hermano? Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios mantuvo esa arca de Noé que construyó a flote y no se hundió? Con todo ese animalero, hermano. Esos animalitos. Hermano, ¿sabe qué me llama más la atención a mí? Que cuando Noé construye esa arca, yo veo, hermano, en la escritura que los animalitos automáticamente obedientes fueron entrando a la barca. Yo no veo a Noé, hermano, con su caballo, una su soga y un su sombrero, puro charro de ¿sabe dónde? Arriendo ahí a todo el animalero para que entraran a la arca a la fuerza. No, hermanos. ¿Sabe qué? Como ser humano me da hasta vergüenza, ¿no? Que a veces los animales son más obedientes que los seres humanos. Oh, perezoso, mira las hormigas, ¿ves? Hermano, ¿cuántos se sienten humillados cuando el Señor nos compara con los animalitos? Que son más diligentes, son más sensatos. Las hormigas, hermano, las langostas que no tienen capitán, dicen, y trabajan sin que nadie les esté diciendo trabajen. Hermano, me impresiona eso, cómo los animalitos, cómo entendieron los animalitos que tenían que subir al arca. Sin embargo, Noé está fuerte. Yo sé que le está cayendo duro ahorita a todos nosotros. ¿Cómo es posible que Noé predicó o pregonó la palabra diciendo que Dios iba a destruir la tierra durante 100 años? Ninguno le creyó, hermano. ¿Sabe quién? ¿Usted sabe quiénes fueron los que entraron nada más? Solo la familia de Noé y las nueras de Noé, que se colaron todavía allí. Imagino que Noé le dijo a los otros, ¿verdad? Que entraran a la familia de las hijas a las nueras, nada, hermano. Al papá de las nueras. No quisieron. Sin embargo, los animalitos, hermano, entraron.
A mí me impresiona cómo es que los animalitos se salvaron y la gente se murió, hermano. Qué tremendo. ¿Cuántos se sienten ofendidos? Yo me siento ofendido por eso. Pero está escrito, hermano. ¿Usted no se siente ofendido? ¿Verdad que sí? Duele, hermano. Duele. Y usted sabe, hermano, esa arca se mantuvo a flote durante varios meses. Bajaron las aguas. Y ¿sabe qué? Todos los que entraron, todos fueron salvos. ¿Sabe qué le voy a decir ahorita? De parte del Señor, súbase a la barca, no se quede afuera. Porque allá afuera están los ríos impetuosos, están las tormentas, que si usted no está dentro de la barca, se lo va a llevar la corriente. Y el animalito que se duerme, ustedes saben, hay un animalito que se duerme. ¿Qué dice? Es un dicho popular de su país, de mi país, pero ¿sabe qué? Tiene lógica, ¿no? Tiene sentido. Se lo lleva la corriente. Súbase a la barca, no se suba a la barca del olvido. Súbase a la barca de Cristo Jesús, hermano. ¿Y sabe qué? Procure, oiga lo que le voy a decir, procure hablarle a los suyos también que se suban a la barca. Procure hablarle a los suyos. Noé por lo menos se quitó el cero, metió a los suyos, aunque sea a la fuerza, hermano. Fuércenlos a entrar. ¿Cuánto han leído esa parábola? Metió a los suyos, a sus hijos, a su esposa y a las nueras. ¿Cuántos fueron en total? ¿Ya hizo usted un cálculo con su calculadora? Números. ¿Cuántos fueron? Eso lo dice Pedro también. Fueron 8 en total. 8, ¿verdad? Sí, hermano, o sea que estoy regando también. Y no, ustedes me hagan un coscorrón, lo vean que yo se los dé a ustedes. Camorra todos ahí con pastor. Ay, si ustedes se va a poner la pila en primer lugar ahí. Hasta con su gran anillón va a venir aquello que sea de cobre ahí. ¿Me entiende? 8 se subieron a la barca. Yo los invito hoy, y para los que están viendo este video, suban a la barca de Cristo. En el Antiguo Testamento se subieron al arca de Noé. Pero ¿cuántos creen que estamos en una mejor arca, hermano? Una mejor barca, que es en la barca de Dios. Y procure jalar a los suyos, métalos a la barca, aunque sea a la fuerza. No quieren, pastor, mire que métalos. Pero eso sí les voy a decir, si no quieren, ya usted salvó su compromiso. Pero cuando vengan los vientos, vengan las tormentas, ni se va a salir para meterlos a la barca, pero también usted se va a ir con todos ellos. ¿Será que salió Noé? ¿Cuántos hay que Noé tenía más familia? Tenía la comadre, el compadre, el cuñado, los primos, los tíos. Tenía una gran familia, Noé. La escritura es que ya la tierra está llena de gente en el tiempo de Noé. Tenía familia Noé. Sin embargo, ¿será que cuando Dios empezó, hermano, a destruir la tierra con esas grandes inundaciones, ¿será que salió Noé de la arca para ir todavía a rescatar a los suyos? Ya no. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si Noé le ganan sus sentimientos, su corazoncito, y sale para rescatar a los suyos que estaban ahí tragando agua? También Noé se hubiera ido horrible, hermano. Por eso ahorita es un tiempo, mis amados hermanos, que usted y yo le hablemos a los nuestros que se suban a la barca. Súbanse a la barca. Porque si usted se queda con esos que están fuera de la barca, también usted se va a ir tragando agua con sal, hermano. ¿Sí o no? Hermanos, qué terrible. Jonatán le dijo a David, oiga lo que le dijo: yo sé que Jehová te puso en lugar de mi padre. Yo sé que Jehová, tú eres el próximo rey. Jehová te escogió. Y yo, dice Jonatán, voy a ser el segundo al mando ahí contigo. ¿Y sabe qué pasó?
no sucedió. Porque Jonatán le ganaron los sentimientos, muriendo a la par de su padre Saúl, que fue el que desobedeció a Jehová su Dios. ¿Será que era el plan de Dios que Jonatán muriera ahí, hermano? Por supuesto que no. No era el plan de Dios que Jonatán muriera ahí, hermano, a espada de los filisteos. Por eso, hermano, si nosotros no hacemos a un lado nuestros sentimientos por los nuestros, por causa de la necedad de ellos, ahí nos va a llegar las inundaciones, las tormentas, o nos van a llegar los filisteos ahí. Hermano, ¿es verdad lo que estamos hablando? ¿Es puro cuento? ¿O es algo que yo me estoy inventando? Allí está en la palabra de Dios, hermano. Ahí está en la escritura. Vamos a leer algo muy, pero muy interesante. Mateo 14, 22. Dice acá: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, note algo. Cuando llega la noche, las cosas se ponen bien feas, hermano. Dice que lo que leímos en Marcos 4:35 es de cuando llegó la noche, y miren qué dice acá. Y cuando llegó la noche. ¿Cuántos saben que las tinieblas tienen su hora también? Ayer fue una hora especial de las tinieblas. ¿Cuántos saben? Y usted escuchó lo que dijo mi hermano, que unos que se salieron de la barca ayer en la noche, que no estuvieron acá, se los llevó mejor ya no lo digo. Mire, cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, ahí está otra vez. Miren, ¿cómo es posible que Dios le da una orden a sus discípulos? Pasen a la otra ribera. Por lo menos los discípulos, oiga esto por favor, y eso agárrenlo usted y yo, que lo agarren los que van a ver este video. Por lo menos los discípulos sabían el concepto de obediencia. Suban a la barca, pasen a la otra ribera, después voy yo. La misma autoridad, oigan, la misma autoridad que tenía Noé es la misma autoridad que tenía el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Noé le dijo a los animales: suban a la barca, y empezaron a subir obedientes, hermano. Cristo Jesús le dice a sus discípulos: suban a la barca, pasen a la otra ribera. Fueron obedientes, empezaron a subir y se fueron, hermano. ¿Cuántos quieren tomar ese concepto y aplicarlo a su vida? Subir a la barca y pasar, ir a donde Dios manda. Sin embargo, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento era contrario. Pregunta, una vez más, ¿cuánta oposición tenemos para venir a buscar a Dios, hermano? Un montón, muchas. Podemos enlistarlo acá, que no bastaría todo el resto del día para decir cuánto contrario o cuántos vientos contrarios se levantan para venir a buscar a Dios. Sin embargo, sigamos. Más a la cuarta vigilia, qué sé yo, ¿a qué hora sería la cuarta vigilia? 4, 5, 6 de la mañana, qué sé yo. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¿cuántos quieren que en medio de la tormenta Dios les diga estas palabras, hermano? ¿Cuántos vinieron desanimados hoy? ¿Cuántos quieren que el Señor les diga: yo estoy contigo, no tengan miedo? Mire qué palabra el Señor les dijo, hermano. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti nadando. ¿Cómo le dice Pedro a Juan, al Señor, hermano? Señor, si tú en verdad eres, manda que yo también descienda y vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le responde? Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pregunta, ¿qué les dije a ustedes que son las aguas, hermano? Hace 8 días o hace 15 días. ¿Alguien se recuerda? ¿Qué son las aguas, hermano? ¿Qué son las aguas que no nos permite a veces ir en pos del Señor? Son todo lo contrario, todos los problemas que de una manera, hermano, nos estorba para buscar a Dios. Pero hemos estado hablando que tú tienes que estar sobre el problema, no el problema sobre ti o sobre nosotros. Y digo, descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire que sigue. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro allí? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántos miran más el problema que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermano? ¿Usted sabe cuántos creen que Dios está obrando en cada uno de nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está obrando en nosotros, hermano? Por supuesto, Dios está obrando en cada uno de nosotros. Lo que sucede es que tú y yo, por tardos de corazón, no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le ponemos más atención, le ponemos más interés, ensalzamos más el problema. ¿Cuántos saben que nos enfocamos más en el problema que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Dónde está la mirada o dónde está la fe del pueblo de Dios en estos tiempos de ahora? ¿Dónde tiene su mirada el pueblo de Dios ahorita, hermano, en este año, en este mes? ¿Dónde tienes tú y yo tu mirada? ¿Lo tenemos en lo que está matando a la gente o lo tenemos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús? ¿En dónde tenemos nuestra mirada nosotros? ¿Dónde tienes tú tu vista? ¿Dónde tienes tú tu amparo, tu apoyo, tu respaldo? ¿En dónde, hermanos? Porque si usted se da cuenta, Dios mismo, el Señor, le dice a Pedro, ven hacia mí. Dios te dijo hoy, ven a mí, ven hacia mí. Porque tú tomaste tu carro, tu vehículo y veniste hacia el Señor, donde Él se manifiesta en medio de su pueblo para bendecirte, para sanarte, para liberarte, para darte la petición de tu corazón. Pero en el caminar, hermano, o en la decisión que hay para buscar a Dios, siempre va a haber algo que nos va a querer detener, que nos va a querer sacar del propósito de Dios. Sin embargo, mira acá qué pasó. Pero al ver al fuerte viento, ¿qué vio Pedro entonces? ¿Qué vio Pedro por la cual Pedro se hundió? Pregunta, ¿qué son los vientos? ¿Qué son los vientos, hermanos? ¿Sabe qué son los vientos? Otra cosa más, son toda la basura, todas las malas noticias que mucho cristiano, pueblo de Dios, mira por la radio, por el internet y por la televisión. Usted pregúntele a un cristiano dónde se originó el coronavirus, quién lo obtuvo, qué animal y qué año fue antes. Todos lo saben, pero no saben lo poderoso, lo glorioso que es Cristo Jesús sobre esa enfermedad. Sí, hermano, muchos cristianos están más informados de esas cosas que de las maravillas que Dios hace.
Yo solo escucho cuando ellos hablan, hermano, porque el pez por su boca muere. Sí, hermanos. No estoy hablando del mundo, estoy hablando del pueblo de Dios. Están bien informados de todo eso, pero no hacen por esforzarse, por informarse, por las obras, por lo poderoso que es nuestro Dios. Por eso donde va gente, ahí va toda la gente. Por eso si el viento sopla al sur, ahí va toda la gente. Si el viento sopla al norte, ahí va toda la gente. Si el viento sopla al oeste, al este, ahí va toda la gente. ¿Por qué no dejamos que el soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo nos guíe hacia Cristo Jesús mejor? Aunque hayan vientos contrarios, pero el poderoso de Israel, el Dios nuestro, se va a levantar para callar, para aplacar esos vientos, esas tempestades que se levantan en contra de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar, hermano. Confiar en el Señor. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, mira, ahí ocurrió un milagro poderoso. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. O sea, yo no sé si del pelo lo agarró el Señor, hermano, de las orejas lo agarró, pero lo tomó el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Hasta con signos de admiración, ¿está bien? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros cuando estamos temblando, hermano, por un problema que está ocurriendo ahorita? ¿Qué le dice el Señor a usted y a mí? ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? Mire a Pedro qué le dijo cuando se hundió. Mire que vaya que el Señor estaba allí. ¿Y sabe por qué el Señor estaba ahí? ¿Y sabe usted por qué el Señor lo salvó a Pedro? Porque de una u otra manera Pedro estaba haciendo o yendo en pos del Señor. ¿Qué sucede si nosotros nos apartamos, hermano, del Señor y clamamos? ¿Será que Dios nos va a salvar? ¿Nos va a rescatar? ¿O cree usted que nos vamos a ahogar con todo el problema? Nos vamos a ahogar con todo el problema si nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo termino con esta palabra en Isaías 43:2. 4:33. Isaías 43:2. Mire qué dice acá. Cuando pases por las aguas. ¿Qué dice el Señor cuando pasemos por los problemas? Hermanos, ¿cuántos están pasando problemas? ¿Ya pasó problema? ¿Está pasando problema? ¿O está por pasar? Porque ¿sabe qué? Si usted nota, allí no dice: tú no tendrás ningún problema con las aguas cuando pases por las aguas. Quiere decir, hermano, que los problemas al final van a venir sobre el pueblo de Dios. ¿Pero por qué van a venir? ¿O por qué el Señor lo va a permitir que vengan? ¿Por qué el Señor permite que vengan los problemas aún agradándole, haciendo la voluntad del Señor? ¿Sabe por qué? Para que miremos la gloria de Dios. Para que miremos que Dios es más poderoso que cualquier problema que tengamos enfrente, hermano. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuántos creen que Dios va a estar con usted cuando pase por los problemas? ¿Amén? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Por qué cree usted que? A ver, pregunta. Mire, hasta con grandes signos de interrogación. ¿Por qué creen ustedes, y también para los que nos ven, que Dios va a estar con ustedes? ¿Por qué? ¿Cree usted que el Señor va a estar con usted, hermana, hermano, cuando pase por las aguas? ¿Por qué? ¿Alguna valiente o algún valiente que lo diga? ¿Por qué cree usted que el Señor va a estar con usted cuando pase por las aguas? Por los problemas. ¿Por qué usted está segura o seguro que Dios va a estar con usted cuando pase el problema? Cuando venga el problema, cuando venga la tormenta, cuando vengan las tempestades. ¿Por qué?
¿Ah? Exactamente. ¿Cuánto de cada uno de nosotros está consciente que le está agradando o le está desagradando? Usted escuchó Isaías 29, fue verdad. ¿Y usted le adora a Dios de diente a labio o de todo corazón? ¿O nada más le viene a hacer el cuento? Yo más creo que usted viene a agradar al Señor. Pero lamentablemente, y lo voy a decir porque eso está aquí, se ve en la escritura y también se ve en la vida real. Que cuántos saben que hay mucha gente que solo por compromiso o por inercia o por tradición o porque ni modo así me enseñó mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá y ¿me entienden? No, hermano. ¿Sabe por qué venimos a buscarle a Dios? ¿Sabe por qué usted y yo estamos acá? ¿Sabe por qué usted y yo nos reunimos sábado a las 7, domingo a las 3 de la tarde? Porque realmente nuestro Dios se manifiesta en medio de nosotros. Porque realmente nuestro Dios es un Dios real. Un Dios que es más real que el aire que usted y yo respiramos. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿alguien ha pasado por fuego y no sé qué? ¿Ah? ¿Quién ha caminado sobre un poco de brasa, hermano, y dice, no me voy a quemar, y sale con las patas todas hinchadas ahí, moradas de tanto, toda quemada ahí? ¿Ah? Entonces hay gente que dice, no me voy a quemar, y se queman, hermano, termina ahí todos ahí vendados allá en el hospital. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Usted conoce a 3 jovencitos que los metieron al horno? ¿Terminaron como chicharrón? ¿O será que el fuego no tuvo poder sobre ellos? ¿Por qué cree usted que el fuego no tuvo poder sobre estos 3 hebreos? ¿Por qué? ¿Ah? Eran fieles a Dios. Ahí está la clave, hermano. Y porque eran fieles a Dios, por lo tanto, Dios mismo estaba con ellos ahí dentro del horno. ¿Cuántos saben que ahí está confirmado, sellado y aprobado por el mismo rey de Babilonia? Dice, pero si echamos 3 y yo veo 4 y el cuarto es como semejante al hijo de los dioses, dice el Nabucodonosor, hermano. Ay, hermano, déjame decirte la buena noticia. Oye, esto lo voy a decir, yo voy a cerrar mi Biblia una vez. Cuando estamos pasando, escuche bien lo que le voy a decir porque ahí termino. Cuando estemos pasando lo más difícil de lo difícil en nuestras vidas aquí en la tierra, pero si tú y yo le estamos agradando, como dijo mi hermano, pero si tú y yo le estamos siendo fieles, Dios va a estar ahí con nosotros también, consolándonos, animándonos y fortaleciéndonos en medio de la tormenta, en medio del fuego. ¿Cuántos creen esa palabra, esa promesa de Dios, hermano? Yo sí lo creo. Es más, yo lo he vivido con mi familia. Dice, Señor, ¿por qué tú no estás conmigo? Mira el problema que estoy pasando. Y el Señor te va a decir, aquí estoy contigo, mujer. Aquí estoy contigo, varón. Hermanos, en la angustia más grande del Señor, antes de ir a dar su vida a la cruz, ¿quién estaba con él? Ni siquiera sus discípulos estaban ahí con él, hermano. ¿Sabe quién estaba con él? Un ángel fortaleciendo al Señor de la gran angustia que él tenía, porque él sabía que pocas horas le faltaban para entregar su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. Sin embargo, el Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, estaba agradando al Padre, haciendo la voluntad, pero él por dentro se estaba desmoronando. Él por dentro no aguantaba esa presión, hermano, que el Padre tuvo que enviar a un ángel para fortalecer al Hijo, para que cumpliera la voluntad de Dios el Padre. ¿Sabes tú que cuando nosotros ya no queremos, ya no podemos, ya no tenemos fuerzas, entonces el Padre, hermanos, envía un ángel
Si es posible que ya ninguno quiere ir de nosotros allá a visitar para fortalecer a los hermanos que están débiles, Dios envía un ángel. Sí, hermanos. Claro que sí. Ya lo hemos vivido. Yo en mi casa lo hemos vivido. Con nadie nos visitamos. Un ángel, si es así, Señor, que no vengan, les digo. No, eso ya no lo dije. ¿Sabe que el Señor se llevó a 3 discípulos para que oraran con Él, estuvieran con Él, para que oraran con Él? ¿Y qué hicieron? Se durmieron los 3 metros. ¿Qué tuvo que hacer el Padre? Mandar un ángel. ¿Cuántos quieren que un ángel los visite y los fortalezca? Pero si usted está siendo fiel al Señor también, pero si usted está siendo infiel, olvídese lo que va a pasar, que otros van a llegar a atormentar su vida ahí. Ni va a poder dormir. Póngase de pie y déle un aplauso al Señor. Déle un aplauso a sus palabras, a sus estatutos. Que Dios bendiga a los que vieron este mensaje.